Aleluya. Para empezar esta lección, la palabra de Dios cita fuentes externas. Es el tema en esta mañana. La palabra de Dios cita fuentes externas. Es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, hermanos. Vamos a la lectura ahí a Josué capítulo 10. Vamos a la lectura ahí del 6 al 14. Yo leo el primero, ustedes el segundo y concluimos ahí en el 14. Josué 10, 6 al 14. Ahí vamos a dar lectura a estos versículos alternadamente para empezar en esta mañana. 10:6 dice: Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué: el campamento de Gilgal no niega ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Jehová lo llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Horón, y los hirió hasta Seca y hasta Maceda. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, la luna se paró, hasta que la gente se enfrentaron a sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Daniel. Y el sol se paró en medio del cielo, y los cerró a ponerse casi el día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo entendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia. Primeramente, Señor, buscando la guianza de su Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana. Que esta palabra, Señor, sea un aliciente, Señor, una palabra de ánimo, Señor, para nuestras vidas, para seguir adelante, buscándote a ti, primeramente, como es tu palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos confiando en esta palabra, Señor, que su palabra sea un alimento, un aliciente, Señor, para seguir adelante, firmes, creyendo, Señor, en su palabra, pararnos firme en lo que hemos creído, que nada nos mueva, Señor, que podamos permanecer, Señor, como estamos viendo en estos últimos tiempos, como el pueblo, Señor, se ha desanimado, como el pueblo se ha entristecido, como el pueblo se ha alejado, Padre. Yo te pido, Dios, en este momento, que usted venga, Señor, con esta palabra, a animarnos cada día a perseverar en ti, a seguir confiando en sus promesas y seguir esperando la bendición suya. En este momento nos ponemos en tus manos, y que tu Espíritu Santo venga y nos administre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Como vemos el tema, hermanos, en esta mañana, que dice: la palabra de Dios cita fuentes externas. En otras palabras, hermanos, la palabra nos enseña, hermanos, especialmente en este versículo que leímos aquí en Josué, capítulo 10, versículo, en el versículo 12, donde dice: entonces Josué habló Jehová en los días de que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. Y lo dice: no está escrito esto en el libro de Geser.
tenemos que entender, hermanos, lo que está enseñándonos el tema de hoy, hermanos. Lo repasaba, pero quería entender, captar cuál es el propósito, lo que Dios nos quería enseñar en esta mañana, en este tema. Cuando habla, la palabra de Dios cita fuentes externas. La Biblia está citando, hermanos, como aquí en el libro que dice el libro de Geser. Ese libro, hermanos, no está escrito en la Biblia, pero sin embargo, aquí vemos que se tomó el nombre de Geser. Geser era un libro, hermanos, que hablaba desde la creación hasta la caída del hombre. Y también habla de los patriarcas y de la vida de Moisés, hasta Moisés. Es lo que habla este libro de Geser, que no está incluido en la Biblia, pero es un escrito, hermanos, que tal vez se extravió, lo perdieron, pero no sacaron, hermano. Simplemente comentan y habla aquí del libro de Geser. Pero más bien dice que ese libro hablaba solamente de la principio de la generación, de los patriarcas hasta Moisés. Es lo que habla el libro de Geser. Pero él dice el tema, la palabra de Dios cita fuentes externas, cita palabras, por ejemplo, de otros historiadores, hablas de hombres poéticos, de poesía. Pero lo usa, hermanos, los escritores para que veamos el tiempo en donde estaban pasando, pero también para enseñarnos una lección. Como podemos ver, como Cristo, ¿qué fue lo que usó, hermanos? Para enseñar al pueblo y podían entender y captar, pero ni aún así entendían. Les hablaba por parábolas, pero aún los mismos discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué significaba esa parábola? Aún con la media por la parábola les daba el mensaje y aún los mismos discípulos no entendían el mensaje. Como podemos ver, hermanos, cuando el profeta va a reprender al rey, tenía que usar de una manera cómo llegar al corazón del rey. El rey había pecado, pero el siervo tenía que hablarle al rey de una manera que llegara la palabra a él, sin que el rey lo mandara a matar. Entonces el profeta comienza y le dice, hubo un hombre que tenía muchas ovejas y había uno que tenía una oveja, y vino el caminante y le dio de comer y mató la oveja de ese hombre que dormía en su regazo, teniendo él muchas. ¿Qué hace el rey? Se enfurece y dice, ese hombre es digno de muerte. Entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú. Tenía que buscar una manera cómo llegar al corazón del rey para hacerle ver su pecado, su desobediencia. Entonces aquí podemos ver tanto los profetas como el apóstol Pablo, hermano, usó figuras, tiempos que estaba sucediendo en ese momento, hermano, para llegar y explicar la enseñanza y que el pueblo entendiera la situación. Aquí en esta porción, hermanos, donde empieza la palabra de Dios, cita fuentes externas, cita versículos de alguien más, pero no es simplemente por añadirlo, es para enseñarnos una lección, para saber en el tiempo que estaban viviendo, para que quedar aquí podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. El tema dice, en la Biblia se encuentran elementos de la verdad provenientes de fuentes externas que dan base a las escrituras y las sitúa en una cultura. En los tiempos que estaban viviendo, las culturas que estaban viviendo, para enseñarnos en qué tiempo estaban. Vienen los profetas, vienen los siervos de Dios, inspirados por el poder del Espíritu Santo, y nos dan esas enseñanzas. Podemos ver, el apóstol Pablo, ¿cuántas veces dijo? Y digo yo, no el Señor. Digo yo, no el Señor. Para hacerlos entender, hermanos, y darnos una enseñanza. Por eso el tema es la palabra de Dios. Cita fuentes externas, cita palabras de filósofos, de poesía, de otros escritores, para darnos una enseñanza. El texto dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas,
también han dicho, porque linaje suyo somos. A menudo estudiamos la Biblia en un vacío olvidado, que aunque inspirada la palabra de Dios, fue escrita al mismo tiempo que en las mismas culturas que también se escribieron otras obras. Esta lección usa a los autores inspirados por el Espíritu Santo a veces interactuar con otros documentos para que el mensaje fuera más claro, que su audiencia entendiera el el lugar, el ejemplar que estaba viviendo en ese tiempo. El panorama, más bien la palabra, el panorama que estaba viviendo en esos tiempos. Esto nos ofrece un patrón para relacionarnos con nuestra cultura en manera similar. Mire, hermanos, simplemente, hermanos, las generaciones han cambiado. Sin embargo, podemos ver la generación, poniendo nuestra familia en el tiempo que mi madre fue niña, a los tiempos que yo fui niño. Hay una diferencia grande de cómo a ellos los criaron, cómo nos crió ella a nosotros y cómo nosotros hemos criado a nuestros hijos. Hay una diferencia. Amén. Y tenemos que entender, hermanos, la palabra, hermanos, en el tiempo que se escribió y en los tiempos que estamos viviendo. Pero sin embargo, si usted se da cuenta, hermanos, esta palabra edificó en aquellos tiempos y sigue edificando en nuestros tiempos. Aquí, hermanos, el pecado es pecado. La Biblia nos enseña qué es pecado y el pecado es pecado. No podemos cambiar. Amén. La gente en nuestros días le ha cambiado, hermanos. Ahora a lo malo les parece bueno. Amén. Hoy en nuestros días es lo que estamos viviendo. El pecado está a nuestro alrededor y ahora no podemos llamar la atención porque por hacer el bien o enseñar la verdad somos culpables. Si le decimos conforme a la palabra lo que dice Dios, nos lo toman a mal. En estos tiempos, pues digo, cada generación, hermanos, hay cambios. Pero la palabra dice que Dios no cambia. Dios es el mismo. Su palabra, hermanos, no va a pasar. Dice que el cielo, la tierra, todo pasará. Pero su palabra no va a pasar. Su palabra es la misma. Su palabra permanece. Amén, aleluya. La palabra sigue siendo la misma y permanece. En lo que cambiamos es la humanidad, hermanos. El hombre es el que cambia. Nosotros cambiamos. Dios no ha cambiado. Y es lo que queremos que entender. Los escritores, oradores de la Biblia, hermanos, ellos transmitieron la palabra de Dios bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo. En ocasiones usaron fuentes externas de profetas, de escritores, de poesía. Usaron temas para traerlos, hermanos, y darnos una enseñanza más clara y podamos identificar el tiempo que estaban viviendo, qué estaban experimentando, de qué manera estaban viviendo y a cómo estamos viviendo hoy y cómo podemos aplicar esta palabra en nuestros tiempos hoy. ¿Cómo aplicar esta palabra? Por eso dice, a veces lo hacían para respaldar un relato histórico. Daban, hermanos, y ponían aquella cláusula, aquella palabra de un escritor, de un profeta, para enseñar realmente el momento que estaban viviendo. Citaron poesías o dichos reconocidos para crear un punto de conexión a lo que estaban enseñando. Ponían, por ejemplo, una historia, un relato, para dar a entender el momento y dar el mensaje que Dios quería que escuchara el pueblo. El estudiar, usaron fuentes de fuera de un libro, de un poeta, de un escritor, para informar la manera y usarlo como herramientas similares para establecer un diálogo con el mundo y proclamar realmente el evangelio. Mire,
¿De qué manera usted y yo vamos y introducimos el mensaje de la salvación? Cuando vemos a una persona necesitada que necesita de Dios, ¿de qué manera buscamos usted y yo para llegar al corazón de esa persona y darle el mensaje de la salvación y enseñar quién es Cristo, qué es lo que Cristo puede hacer por ella? Tenemos que buscar una manera de llegar a su vida, ver la situación que está viviendo, ver la situación que está experimentando y poder llegar hacia ella con amor. Escúcheme, tenemos que aprender a llegar a las personas con amor, porque Dios, hermanos, a la mujer que le trajeron en medio cometiendo adulterio, ¿qué fue lo que hizo Cristo? La juzgó al momento, la acusó, la gente la trajo y se la presentó. La Biblia dice, el Moisés nos mandó decir, una mujer que es tomada en acto de adulterio debe ser apedreada. ¿Y qué dijo Cristo? El que se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Cada uno se fue yendo, se fue examinando y sabían que eran malos y que eran pecadores también. ¿Y qué le dice a la mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Se han ido. ¿Y qué dijo Jesús? Y yo tampoco te condeno. Nomás vete y no peques más. Esto fue lo que le enseñó a Jesús. Esta mujer, si no ha estado Cristo ahí, estos hombres la apedrean y la matan. Pero sin embargo, Jesús tuvo que buscar la manera de enseñar el amor y llegar al corazón de ella para que fuera transformada. Entonces, de la misma manera, hermanos, necesitamos buscar una manera cómo llegar al corazón de la persona. ¿Cuál es la necesidad? Pero con amor, no juzgando. Porque el hombre luego juzga por lo que mira. Tenemos que buscar la manera de llegar al corazón de esa persona para transmitir el mensaje. Así los enseña en esta porción que dice, tanto judíos, dice, como cristianos, les gustaría leer el libro de Jasher. Pero lamentablemente no se conservó este libro. Se menciona en otras ocasiones en la Biblia, en un pasaje que veremos en las siguientes secciones, que dice aquí: el sol se detuvo, la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jasher. Declara muy bien claro aquí José. No está escrito en ese libro, pero lo menciona, porque ahí estaban los relatos, los triunfos del pueblo de Israel. Pero sin embargo dice, este no está escrito en el libro de Jasher. Era un libro, lo usó, lo metieron a la palabra. No era parte, sino que lo incluyeron al escribir esta porción. Dice, citar una referencia externa se puede observar tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. El autor de Esther, en el libro de las Crónicas de los Reyes, hermanos. Si vemos ahí Esther, capítulo 10, versículo 2, vemos cómo ella lo incluyen en el libro de Esther. Se me extravió Esther, hermanos. Esther, capítulo 10, versículo 2. No me cree que se perdió el libro, hermanos. ¿Alguien me lo cortó? Gloria al Señor, mire. Esther capítulo 10 versículo 2 dice: y todos los hechos de su poder, autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo en que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. ¿Qué hace aquí? Menciona, hermanos, el libro de las crónicas de los reyes. No está escrito esta historia y relata
no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Viene aquí la palabra. El autor de Esther cita el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Dice, Lucas también dice, menciona investigación para su evangelio. Cuando Lucas escribe el libro de Lucas, hermanos, él mismo menciona, incluyó ahí, hermanos, de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaba, lo que del principio lo vieron en sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado este tema. Si vemos ahí Lucas, capítulo 1, Evangelio de Lucas, gloria a Dios, necesito un púlpito más grande. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, dice, la historia de las cosas de entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron, lo que del principio vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirles por orden de excelentísimo Teófilo. Aquí podemos ver, hermanos, de qué manera menciona a alguien fuera, temas fuera, libros, escritores, escudriñado. El mismo Lucas ha escudriñado, ha visto, ha investigado, hermano, para escribir. Pero todo esto, quiero que entendamos, todo esto, hermano, fueron guiados por Dios. Fueron guiados por el poder del Espíritu para dejarnos una enseñanza clara, hermano, un tema claro. La Biblia es clara. Lo que no queremos es entender, lo que no queremos es obedecer. Es el problema del hombre, la obediencia, hermanos. Este es el problema del hombre. No queremos someternos, no queremos obedecer, no queremos un compromiso. Queremos vivir, queremos hacer como yo quiero, en mi tiempo, en lo que yo pueda hacer, y no en el tiempo de Dios, en el momento que Dios nos está llamando, en el momento que Dios nos está poniendo, hermano, donde usar su palabra, de dónde usar nuestro ministerio, de dónde usar lo que Dios nos ha dado. Queremos servir a Dios simplemente cuando me alcance el tiempo. Y no ponemos nada en otra parte, esforzarnos. ¿Qué le dice Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto es la actitud que el hombre necesita el día de hoy. Esforzarse y ser valiente. El hombre no quiere poner nada de. El hombre quiere que todo caiga del cielo. Queremos recibir sanidad. Que todos oren, menos yo. Queremos recibir bendición. Que todos oren, menos yo. Quiero pagar, quiero comprar las bendiciones, las sanidades de Dios, cuando Dios está pidiendo un tiempo de intimidad con Él. Dios nos está pidiendo tiempo de intimidad con Él, y yo quiero comprar la bendición, yo quiero pagar por la sanidad. ¿Qué le dijo? ¿Cuántos vinieron, hermanos, y ofrecieron? Danos de este don. Danos cuánto por este don. Pero sin embargo nos enseña, hermanos, que esto es don de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que Dios nos quiere enseñar que hay que aprender a obedecer, hay que aprender a someternos a Dios. Esta carne, hermanos, tenemos que humillarle un poquito, y no podemos vencer por la razón, hermano, que nuestra carne hace lo que quiere. Cuando nuestro espíritu se entristece, nuestro espíritu gime, nuestro espíritu desea una relación con Dios.
lo que nos quieren enseñar, hermanos, hay que aprender a obedecer, hay que aprender a sujetarnos. Si vemos ahí, hermanos, en Segunda de Samuel, capítulo 1. Segunda de Samuel, capítulo 1, es segunda parte ahí de este punto, hermanos, que estamos tratando. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra claramente: y adechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo: ¿qué debía enseñar a los hijos de Judá? He aquí está escrito en el libro de Jaser. ¿Quién más escribió lo que David hizo? Jaser. Porque dice: mas he aquí está escrito en el libro de Jaser: ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Como han caído los valientes, no lo anunciaron en Gad, ni deis de nuevas a las plazas de Ascalón, para que no se alegre las hijas de los filisteos, para que no se salte el gozo de las hijas de los incircuncisos. Aquí podemos ver, hermanos, el libro de Jaser relata también parte de los poemas, de las historias de David, de la historia que sucedió sobre David, Saúl y Jonatán. Nos enseña que el libro de Jaser escribió esa porción. Dice: los momentos en que los escritores bíblicos citan otros textos pueden revelar información valiosa, hermanos. Saber que este poema se incluyó en Jaser revela que los escritos del rey David fueron registrados en otros documentos. Alguien más también escribió lo que David hizo. Y por eso la palabra, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando fue tentado? Escrito está, dijo: al Señor solo servirás. Escrito está: no es solo de pan vivir el hombre. ¿Qué hizo Jesús? Citó la palabra, hermanos, del Antiguo Testamento para reprender al enemigo. Aquí podemos ver que este personaje, o Samuel, aquí escribe esta porción de los relatos de David, de los poemas de David, de los éxitos de David, para ayudar a complementar el mensaje que estaban dando. Y esto es lo que queremos entender en esta mañana. Pensar en casos como este puede acercarnos a la comprensión de la vida de aquellos momentos que estaban viviendo aquellos siervos. Nos enseña el momento para que entendamos qué es lo que estaban viviendo. La poesía siempre ha hecho importantes aportes a la cultura. Los salmos, el cantar de los cantares y otros libros bíblicos utilizan la poesía para comunicar la verdad de Dios. Como mucha gente, hermano, a veces malinterpretan, hermanos, el libro de cantares, hermanos. Se malinterpreta, hermanos, el libro de cantares de manera que se expresa la poesía. Pero le digo una cosa, hermanos. Allí podemos ver la relación de Dios con la iglesia. Ahí podemos ver la relación de Dios con la iglesia. Y la venimos viendo, hermano, toda esa como algo carnal. Cuando Dios quiere, hermano, tener realmente una relación con nosotros y conocernos, hermano, escudriñarnos, que podamos nosotros presentarnos ante Él limpios, libres, sin engaño, sin mentira. Él quiere conocernos, Él quiere pasar, hermanos, tiempo con nosotros. Yo siempre les digo, Dios siempre ha buscado al hombre. Dios siempre está tocando el corazón de nosotros. Nosotros no tenemos el tiempo, nosotros no tenemos el momento para hablar con Dios. Este mundo, hermanos, las tareas de la vida, hermanos, el trabajo, la responsabilidad, nos ha robado tiempo para tener más intimidad con Dios. El mundo nos está robando, hermanos. El mundo está acabando con nosotros. Y en vez de consagrarnos, en vez de buscar a Dios, seguimos el rol de lo que este mundo ofrece. Por eso dice,
podemos ver que Dios obró a través de los idiomas, las formas literarias de las costumbres de la sociedad en Israel y en sus alrededores, para asegurar que su palabra estuviera bien escrita y fuera comprensible. Dios usó todo esto, hermanos, para que esta palabra quedara plasmada, hermanos, en este libro hasta el día de hoy, y podamos entender realmente quién es nuestro Dios. Aquí en la palabra, hermano, usted y yo podemos entender quién es Dios, pero el problema es que no lo escudriñamos. El problema es que no lo leemos. El problema es que no buscamos de Él. Miren, hermanos, cuántas personas han venido a mí y me han dicho: es que no entiendo. ¿Cómo que no entiende? La Biblia me dice que si estoy falto de sabiduría, se la pida a Dios. Y Él está amplio en dármela. Pero ¿qué pasa? No quiero venir al altar a orar. No quiero pasar un tiempo con Él. No quiero buscarlo en mi hogar, en oración. Este mundo, hermano, está ofreciendo tantas cosas a la palma de la mano que nos está olvidando. Estamos perdiendo la esencia de estar ante la presencia de Dios. Claramente, los evangelios son únicos en el registro de la vida de Jesús. Muestran ciertas similitudes con el griego, la vida de donde derivaron nuestros términos de biografía. Pablo adapta las convenciones de escrituras de cartas en sus epístolas de la comunidad cristiana. Al escribir al Apocalipsis, Juan se basó en el género apocalíptico del Antiguo Testamento para comunicarse con las 7 iglesias de Asia Menor. Buscó la manera de llegar y dar el mensaje, hermano. Si usted lo lee, una de las iglesias que le dice: por cuanto no eres tibio, no eres ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuánta iglesia se encuentra de esta manera, hermano? Ni se afirma con Dios, ni se va a dar de vuelo al hilache al mundo. No se afirma con Dios y no le sirve ya. De todos modos estamos perdidos el que no está viviendo de esta manera. No podemos estar a medias, hermanos. Yo siempre le recuerdo a Saúl. ¿Qué se le dice a Saúl? Ve, destruye, mata, acaba con todo, animales, todo. Pero sin embargo va y gana la batalla. Pero se trae al rey de trofeo. Se trae el mejor ganado para ofrecerlo sacrificio a Jehová. Eso no le había mandado Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Saúl fue desechado por no cumplir el 100% lo que Dios le había mandado. La iglesia quiere vivir de esta misma manera. Ay, voy a hacer para la iglesia, voy a hacer para esto. No, Dios te quiere no solamente tu ofrenda, no solamente tu diezmo. Él te quiere a ti completamente, el 100%. Al servicio, a la entrega a Él, hermanos. Hacer por la obra. Ser testimonio afuera, que las almas te miren, que reflejes el amor de Dios. Que no vivamos como ellos. Ya no ven la diferencia entre un cristiano y un inconverso. No se diferencia. Están viviéndola igual, de la misma manera. Y esto es lo que Dios quiere, un compromiso, que tengamos un compromiso con Él. Una entrega, hermanos. Todo esto, ¿qué dice el apóstol Pablo? Todo esto se quedó escrito para aquellos que han alcanzado los últimos de los siglos. ¿Quién somos? Nosotros. Hemos alcanzado los últimos tiempos. Y todo esto se quedó escrito para enseñanza y no caigamos en los mismos pecados que cayeron ellos. En la misma desobediencia. Las mismas actitudes. No caigamos en eso. Es lo que nos enseña, hermano, esta palabra. Está escrito y Dios usó a todos estos hombres de Dios para dejarnos una gran enseñanza y podamos proseguir hacia adelante. El libro de los Hechos, hermanos, aquí el apóstol Pablo, hermanos, usó, hermanos,
Cuando llega ahí, hermanos, y mira ahí que dice al Dios no conocido. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16 dice: y mientras Pablo lo esperaban en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. La ciudad estaba entregada a la idolatría. Dice: así discutían en las sinagogas con los judíos piadosos, en las plazas cada día, en lo que concurrían. Y lo dice más adelante en el 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando en vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquí, hermanos, Pablo actuó con sabiduría. Cuando vio esta descripción, al Dios no conocido, ¿qué dijo Pablo? Logró la oportunidad. A este Dios, yo sé quién es. Yo sé quién es este Dios. Usó esta oportunidad para darles el mensaje al Dios no conocido, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. Esto es la oportunidad que usó Pablo para llegar a los corazones de estas personas. En el trasfondo personal de Pablo, lo preparó de manera única para ser el principal apóstol. Usted conoce la historia de Pablo. Usted conoce el relato. ¿Quién era? Un hombre sanguinario, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que atacó a Jesús sin conocerlo. Pero cuando Dios vio que instrumento grande sería para el ministerio, Dios vino a tocar el corazón de este hombre, hablándole, hermano, personalmente, llegando a él para quebrantarlo y enseñarle quién era Jesús, a quien él perseguía. Y no fue fácil. No fue fácil, hermanos. Pero sin embargo, Dios tuvo que hablarle directamente porque dijo: instrumento grande es este. Y usted puede ver cuántos viajes misioneros, cuántas iglesias estableció, cuánto trabajo hizo, siendo un hombre que perseguía a la iglesia. Y usted conoce la historia. Y llegó aquí a Atenas, viendo, hermanos, que ellos tenían un pueblo pecador, un pueblo malo. Llega y les dices: miro que son muy religiosos, tenían muchos dioses, y había uno que decía: el Dios no conocido. Los eruditos debatan si Pablo había recibido una educación grecorromana clásica, además de su educación hebrea, porque dice: de cualquier manera era un comunicador persuasivo en el contexto que él hablaba la palabra, hermanos, con autoridad, sin miedo. Y es lo que hace falta el día de hoy: hombres y mujeres que se paren firmes y hablen la palabra con autoridad, sin miedo, que digan la verdad, no lo que la gente quiere oír, lo que Dios quiere hablar. Porque Él claramente nos dice, hermano, el mismo apóstol: es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Es menester, hermanos, hablar la palabra con poder y con autoridad, que la gente sea transformada por su palabra y que el Espíritu Santo quebrante el corazón del hombre. Esto es lo que Dios está buscando: hombres y mujeres, hermanos, que se paren firmes, hablar la palabra con autoridad, con poder, con denuedo, hermanos, buscando la unción, buscando el poder del Espíritu Santo. En Atenas, el mensaje de Pablo intrigó tanto a filósofos
que hicieron arreglos para hablar en el Areópago, para el consejo prominente de celebrar ahí esa reunión, hermano. Pablo inmediatamente conectó el evangelio con la herencia religiosa de esa ciudad. Al Dios no conocido. Al Dios no conocido que adoraban, era el mismo Dios que les podía darles a conocer. Que usó sabiduría. Supo entrar en el momento, hermano, para llegar al corazón del hombre. Esto es lo que tenemos que hacer usted y yo. Usar la sabiduría para llegar a aquel, hermanos, que necesita salvación. Se está acortando los días hoy más que nunca. Los tiempos se están yendo rápido. Y nosotros, en vez de estar dando testimonio, testificando y hablando la palabra, estamos pensando más qué voy a hacer para mí. En vez de decir qué voy a hacer para el Señor. ¿Qué puedo hacer para el Señor? Estoy buscando más qué hacer para mí que qué hacer para el Señor. Y nuestra tarea, hermanos, de predicar, nuestra tarea de evangelizar al mundo. Mire, aún los que tenemos en casa, los tenemos perdidos. Es triste decir, pero si nosotros no afirmamos a tener una relación con Dios, no vamos a poder ni ganarnos a los nuestros. Tenemos que buscar esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, hermano, para transmitir lo que Dios ha hecho en nosotros al que nos rodea. Aún los de nuestra casa están perdidos por la razón de que no queremos pagar un precio, no queremos un compromiso, no queremos una responsabilidad con nuestro Dios. Queremos vivir a la y se va. Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando pueden hallar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así le dice, a este Dios que yo sirvo no está tan lejos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Le estaba hablando sobre la idolatría. Le estaba hablando, hermanos, de este Dios, de este pueblo, que la ciudad entregada a la idolatría, como nos relata ahí el 17:16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Por eso le dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad que sea semejante a oro, que sea semejante a plata, que sea semejante a piedras o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en este lugar que se arrepientan. Él no hubo y sacó vueltas. ¿Qué le dijo? Arrepiéntanse. Les habló directamente. Necesitan arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿De qué manera nos acercamos a la humanidad? Queremos encubrir, está bien. Queremos tapar. Cuando Dios nos dice, hermano, que tenemos que hablar, señalar lo que es el pecado, lo que es la maldad, que está ahorita en nuestros tiempos, hermanos, más fuerte que nunca. Pablo siguió el corazón de Dios al expresar las buenas nuevas de Jesús en términos con los que los filósofos atenienses pudieran relacionarse, citando sus propios poetas. La aseveración, linaje suyo somos, proviene de un poeta histriónico llamado Arato. Era un ateniense. Les da la misma palabra de sus propios poetas. Pablo no respaldó citas, sino que
usó para apoyar su propio punto. Usó a sus propios profetas para señalarles el pecado. Sus mismos profetas estaban hablando, sus mismos poetas estaban hablando de esto, y lo usó para apoyarse en el punto que estaba diciendo que necesitaban arrepentimiento. Vimos desde nosotros su creación, los buscamos, pero trató de involucrar a estos filósofos enmarcando el pecado que ofende a Dios como ignorancia, dice el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan por la ignorancia de no conocer al Dios, que decía yo, al Dios no conocido. Pero ahora les dice, yo se los presento. Ahora no están exentos de ese Dios no conocido. Pablo se nos enseñó, Pablo les predicó, Pablo declaró. Ya no hay esa ignorancia. ¿Cuánta gente hoy en nuestras vidas dice, hermanos, que no, es que nadie le ha explicado, es que nadie? Le digo una cosa, hermanos, explicaciones hay en todo lugar. Que no queramos buscarlas es otra cosa. ¿Qué les impide llegar a la casa de Dios los domingos? ¿Qué les impide a la gente llegar a la casa de Dios el domingo para hacer, si no entienden, para que vengan y entiendan? Para que la palabra quebrante. Porque dice el profeta que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo queremos ser quebrantados si no escucho palabra? ¿Cómo queremos que Dios me cambie si no escucho la palabra? La palabra es como martillo. ¿Cómo quiero ser cambiado? ¿Cómo quiero ser transformado? No escucho palabra. No busco a Dios. Yo les digo, hermanos, el jueves predicaba sobre este mensaje, hermano. Mientras hay necesidad, todos buscan a Dios. Se suple la necesidad, se olvidan de Dios. Es triste. Pero mientras que quiero algo de Él, aquí estoy. Nomás lo recibo, me pierdo. ¿Usted cree que Dios no sabe el corazón? Nuestras intenciones, la sabe. Y por pura misericordia a veces nos da las cosas, hermanos. Pero le digo una cosa, va a llegar el momento que nos va a hacer entender para que entremos al camino. Que dice la palabra, no seas como el mulo o el caballo, que hay que usar el freno para manejarlo. Queremos que Dios use un freno para que nos meta a la iglesia, nos meta al lugar donde vemos, hermanos. Así dice la palabra, no seas como el mulo con el caballo, que necesitan un freno para manejarlos. Lo dice la palabra, lo digo yo. ¿Por qué? Porque no entendemos. Le digo, ¿cuántas veces criticamos al pueblo de hoy? El pueblo de hoy es igual. Saliendo de Egipto, ¿qué decía la palabra el jueves? A los 15 días del segundo mes, ya estaba renegando. Extrañamos los caldos, las carnes de Egipto. A los 15 días del segundo mes, ya estaba renegando. Ya se habían olvidado de cómo había abierto el mar, cómo había protegido de los egipcios. Ya no habían visto todas las enseñanzas. Ya se había olvidado. Así está la iglesia de hoy en otros días. Ha visto el poder de Dios. Pero al pasar llega otro problema y se olvidan de lo que Dios, se concentran en el problema que están pasando y se olvidan de todas las bendiciones que han recibido de parte de Dios. Job, ¿qué dijo Job? El menester. ¿O no es menester obedecer a Dios en las buenas y las malas? ¿O nomás puedo servir a Dios cuando me va bien? No, hay que bendecir a Jehová en todo tiempo, dice el salmista. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay que bendecir a Dios siempre. Las palabras griegas que usó habrían razonado en estos amantes de la sabiduría. Este versículo se remontaba al comienzo del discurso de Pablo, donde se adora ignorantemente al Dios desconocido. Asociar la ignorancia con idolatría tendría sentido para los filósofos estoicos, quienes desempeñaban a aquellos que pensaban en los dos en términos tan materialistas. Concebían o conocían a Dios como principio de vida o fuerza en la naturaleza, no al Dios
personal y al Redentor. Conocían al Dios Creador, pero no al Perdonador, al que perdona, hermanos, restaura, sana, libera, bendice, transforma, cambia. A este Dios no lo conocían. A este Dios personal, Pablo compartió el Evangelio de una forma de que su audiencia pudiera entender, pero no cambió su mensaje para hacerlo más aceptable por sus oyentes, para que lo escucharan. No cambió el mensaje, sino les dio el mensaje al Dios no conocido. Les predicó: necesitan arrepentimiento. Y esto es lo que los predicadores hoy en estos días, pastores y siervos, tenemos que hablar en la iglesia. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentimiento. Hoy más que nunca, viviendo el último tiempo, necesitamos, hermanos, una reconciliación con Dios. Como decía en el tiempo antiguo, deja de jugar a las iglesitas y busca a Dios en verdad, con un corazón sincero. Pablo compartió este mensaje. La contextualización sólida preserva la verdad, mientras la expresa en términos que le relacione con la audiencia que estaba oyendo. A este Dios no conocido les predico yo: arrepiéntanse, búsquenlo. De esta manera el apóstol Pablo, hermano, se expresa. De esta manera el apóstol Pablo llega al corazón de los hombres para que escuchen la palabra. Usó a sus escritores de su misma ciudad, que ellos conocían, a sus poetas, a eso, para llegar al corazón de ellos, para que fueran transformados, pero siempre enseñándoles la verdad, no quitándole ni agregándole, simplemente la palabra. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, hoy en nuestros días? Cuando dan el mensaje le ponen tantos arreglos, hermanos, buscando una manera que no se lastime el hermano. Ay, no puedo. ¿Cómo le haré para que no lastimara al hermano? No, hermanos, tenemos que hablar la palabra. Esta palabra dice que es medicina, me va a curar. A ver, ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando el niño le da una medicina que está fe? ¿Cómo ya le da una vez, dos y ya sabe y no la quiere? Pero usted sabe que lo va a curar, y aunque no la quiera, usted se la va a dar. Así mismo la palabra, hermanos. Aunque no la quiera, tómenla para que le sane, para que le restaure, para que lo cure, especialmente el alma, lo espiritual, hermanos. Es lo que Dios quiere sanar hoy. Las heridas del pasado que nos están lastimando hasta el día de hoy, que no hemos aprendido a perdonar. Todavía tenemos rencores, corajes del pasado que hay que arrancar, que nos está impidiendo tener una relación con Dios, hermano. Arrancar toda esa amargura, todo ese coraje, toda esa ira, todo ese celo, toda esa contienda que está comiéndonos y no nos deja tener una relación con Dios. Tenemos que arrancar todo esto, hermanos, para tener realmente una relación con Dios. Si vemos Tito, ahí en Tito, hermanos, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra, Tito 1, 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retener la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Porque hay aún muchos contumaces o rebeldes, podemos decir, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales en preciso
Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y uno de ellos, sus propios profetas, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Qué dice? Les dio la palabra, pero usó uno de sus profetas, de los mismos cretenses. ¿Qué dice? Como su propio profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Aquí nos enseña claramente que usó a su propio profeta lo que decía para llegar al corazón de ellos. No lo digo yo, dijo, su propio profeta dice: mentirosos, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas ni a mandamiento de hombre que se aparten de la verdad. De esta manera, simplemente, hermanos, si vemos a Juan el Bautista, cuando se acerca y comienza a hablar: generación de víboras, hablando esta palabra. ¿Por qué cree que buscaron la cabeza de Juan? Porque la palabra que daba ofendía, les dolía, y en vez de arrepentirse, querían seguir en su pecado. Así habla la palabra, hermanos. Ellos no temieron, ellos hablaron la palabra con autoridad, y es lo que hace falta hoy en nuestros días, hermano. Cambia, hermano, cambia tu manera de predicar. Por eso nadie se te arrima. Así se me acercaron unos y me dijeron: cambia tu manera de predicar, nadie se va a quedar contigo. Y le digo: vale más 1, 2, 3 salvos y no 100 inconversos que tenga aquí. ¿Qué dice la palabra? 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Teníamos que buscarlos, hermanos, pero de corazón a Dios, no por quedar bien. ¿De qué me sirve tener una multitud de hermanos y que vivan en pecado, que vivan en maldad? No, hay que buscar una iglesia que se venga a purificar, que se venga a limpiar, hermanos. Realmente Dios está buscando una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Y estamos viviendo último tiempo, hermano, que se nos quede en nuestra cabeza. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y aquí les habla claramente con sus mismos profetas, que le dice: siempre mentirosos, ociosos, glotones, malas bestias. Así les habla. Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta, una comisión de nombrar ancianos entre la iglesia, hermanos, para asegurar la sana doctrina. Dejó ahí a Tito para formar un grupo de gente, hermano, que sirviera, que amara a Dios con un corazón, para que la palabra no se distorsionara, para que la palabra permaneciera pura, limpia. Al igual que a Timoteo en Éfeso, ahí lo deja a Éfeso. Tito necesitaba combatir las herejías que habían dentro de la iglesia, que estaban desenfrenadas. Y una de las formas que Pablo dio fue estableciendo normas a las que debería sujetar a líderes en la iglesia. Cualidades que todavía se necesitan en el liderazgo de la iglesia de hoy. Hombres y mujeres, hermanos, que amen a Dios con todo su corazón y que hablen la palabra con poder, sin miedo a lo que dirán, a la crítica. Eso siempre va a haber. Que te critiquen, que se burlen, que te apunten, siempre va a haber. Recuerde
No es la gente, es el hombre que está en él, el enemigo que está en él. Usted mira, ay, es que habló de mí. No, él no fue el diablo que está en él. Mírenlo de esta manera. Usted se enoja con la persona cuando se debe enojar es con el diablo. Póngase con él, repréndalo, átelo. Tiene el poder y la autoridad. Pero no, el hermano dijo, la hermana dijo, no, es el diablo en ellos. De la misma manera que nos paramos aquí y hablamos de Dios, la palabra, así mismo el enemigo usa personas para hablar la mentira y el engaño. Y usted y yo vemos a la persona, es el hombre, el diablo, el espíritu malo que está en él, hablando. Tenemos que verlo de esta manera. No se eche enemigos, no se pelee con las mismas personas, enójese con el que nos está usando. Ese es nuestro enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice la palabra, sino contra principados y potestades que andan en los aires, contra espíritus del engaño, la mentira, hermano. Espíritus, hermanos. ¿Cuántas veces? La última vez, hermanos, llegando al feo dominical, hermanos, hay un montón de blanquillos por ahí en la puerta de la iglesia aquí. Pues yo los pesco con la mano y voy a echar la basura. Los agarró con la mano, pues ¿con qué quiere que lo agarrara? Dice que lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. ¿O no es cierto? ¿No creemos su palabra? Hay que atar y reprender todo, hermanos. Creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios fiel. Creemos en un Dios que todo lo puede. ¿Qué dice, hermanos? Encontrasteis en los líderes piadosos. Pablo describió a los falsos maestros que estaban causando problemas entre la comunidad de Creta. Estaba causando problemas, hermanos. Había hombres que estaban hablando mentiras, engaños en la iglesia. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Encaja en el contexto claramente. Pablo no caracterizaría a todos los ciudadanos cretenses de esta manera, sino aquellos que estaban viviendo una vida deshonesta. Después de todo, dice, los ancianos de Tito nombrarían, también era de Creta, pero usa el dicho popular para ilustrar las formas falsas, las formas dañinas, las formas egoístas de las herejías de esos tiempos. Si se entiende estas palabras como una cita extra bíblica, se enmarca mejor el uso que hace Pablo de ella. Les dice claramente, siempre mentirosos, siempre glotones, ociosos, flojos, otras maneras. No digo la palabra como la decía el hermano Tamés, arrastrados. Él la usaba mucho. Yo digo flojos, perezosos. Pero sin embargo, hermanos, la gente sigue viviendo la misma manera y no quiere buscar a Dios. Es triste, hermanos, pero es lo que estamos viviendo. Es necesario, hermano, que busquemos a Dios. Es necesario, hermano, que realmente vivamos una vida entregada a Él. La última porción, hermano, ahí se encuentra en Judas. En Judas capítulo 11, versículo 11, no capítulo más, es un capítulo. 11:16, que dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Miren, hermanos, hoy en nuestras vidas, hermanos, en nuestras iglesias más bien, usted mirará, aquí no hay nadie que quiera tocar. Hay instrumentos, pero no quieren venir a ministrar. ¿Sabe por qué? Porque no tengo mucha gente. ¿Y sabe quién anda buscando ahora los músicos de hoy? Reconocimiento. Estar en audiencias grandes. Y aquí pequeñas, no. Quieren ser reconocidos. Quieren lucro. Quieren reconocimiento. Pero y mire, hermano, lo importante es que Dios me reconozca, no que me conozca la gente. Que Dios reconozca
que estoy haciendo su voluntad, no la mía. Por eso no hay, hermano, de la verdad, les soy sincero. ¿Cuánta gente hay, hermano? Pues somos poquitos. Y se ríen, hermano, nomás. Así he visto unos. Se ríen nomás, me dan una sonrisita, no me dicen que sí, que no. No, no vienen. Porque andan buscando, hermanos, reconocimiento, andan buscando lucro. Por eso dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en el contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras y ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Diarán, diciendo: he aquí, vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Entre la redención del Antiguo Testamento y el Nuevo se escribieron muchos textos religiosos judíos populares. Los estilos literarios de estos libros incluían literatura, poesía, oráculos proféticos, narrativas. Si bien nunca se les otorgó estos canónicos, fueron empleadamente leídos entre grupos de judíos y cristianos primitivos. Primero Enoc, del cual citó Judas, uno de ellos libros probablemente escrito entre los siglos III, primeros antes de Cristo. El libro afirma contender profecías del personaje del Antiguo Testamento de Enoc. La cita de Judá se le enseñó y enfatiza al juicio certero de Dios sobre los impíos. La Biblia nos declara que la paga del pecado es la muerte. Aquel que no obedece va a haber juicio. Y no hay 3 caminos, hay 2: vida eterna y muerte eterna. Eternidad y muerte eterna. Es todo lo que hay. Vida eterna y muerte eterna. No hay más. Aquel que le dice que hay otro camino es mentiroso. Aquel que le enseña que hay otro camino está hablando mentiras. Es vida eterna o muerte eterna. El punto de Judas es verdadero y no depende de la autoridad divina de la cita que les respalda. Su intención era enseñar el juicio de Dios sobre los impíos y atrajo a su audiencia de manera efectiva al usar estas citas. Llamó la atención para que la gente escuchara realmente que el pecado va a traer su juicio o su castigo. La paga del pecado, hermano, va a ser la muerte. Dios está buscando simplemente que vivamos una vida recta delante de Él. Dios está buscando tu obediencia y la mía. Dios está buscando que le busquemos, hermano. Tanto escritura, tantos relatos que ellos usaron es para hacernos entender, hermano, que Dios traerá juicio a la tierra. Nos guste o nos guste, va a traer juicio. Yo simplemente, hermanos, he estado repasando, hermanos, quiero preparar algo, hermanos, sobre el río Eufrates, hermanos, que habla en Apocalipsis, que dice que cuando ese río se seque completamente, esos ángeles caídos que están encadenados en ese río van a ser desatados y van a traer muerte a una tercera parte de la tierra. Cuando el río Eufrates se seque, y le digo una cosa, ese río Eufrates, hermano, ya es un charquito.
se está secando completamente. Y cuando esa palabra se cumpla, ese río esté seco completamente, la Biblia dice que esos espíritus encadenados que están ahí en el río Éufrates van a ser sueltos, y la tercera parte de la humanidad va a ser muerta. Y simplemente nadie está hablando. El río se está secando. Ya está por secarse. Ya está por desatarse, hermanos. Y sin embargo nadie está hablando sobre esa palabra profética que está en el libro de Apocalipsis. Y le digo una cosa: es necesario que usted y yo estemos a cuentas. Es necesario que usted y yo busquemos a Dios. Termino con esto. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores bíblicos recurrieron a los elementos de la verdad, tomando de fuentes externas para sustentar las escrituras y ayudar a involucrar a las culturas de esos tiempos. Podemos usar lo que se ha extraído de estos ejemplos para comunicar las buenas nuevas de Jesús al mundo, y también podemos usar fuentes extrabíblicas como herramientas para estudiar y compartir la palabra de Dios. ¿Qué fue? ¿En qué tiempo se escribió? ¿Qué estaban viviendo aquellos hombres en aquel tiempo para llegar y explicar la palabra a la humanidad? Es necesario que usted y yo, hermano, sirvamos a Dios con un corazón íntegro. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Busque a Dios, hermano. Yo le animo, conságrese. Hoy más que nunca, conságrese. Busque tener una relación con Dios más íntima, porque el tiempo se está acabando y el pueblo necesita buscar a Dios. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo buscando, Señor, la gracia y el favor tuyo, Señor. Que podamos seguir adelante, Señor, hablando tu palabra con poder y con autoridad. Que llegue, Señor, esta palabra al corazón del hombre, y que el hombre sea quebrantado de una manera, Señor, que te busque a ti con un corazón sincero. Usted es un Dios verdadero, usted es un Dios santo, un Dios hermoso. Yo simplemente, Padre, vengo buscando que podamos pararnos firmes y hablar la palabra cada día, Señor, con autoridad, y llegue al corazón del hombre y sea quebrantado de una manera que te ame, Señor, con un corazón sincero. Usted es fiel y verdadero, Padre. Usted es santo, usted es hermoso, usted es maravilloso. Usted es digno, Señor, de ser alabado. Usted es digno de ser bendecido, Padre. Yo te pido, Señor, ven tú, Señor, a quebrantar cada vida, cada corazón. Quebrantando este corazón, Padre, que podamos servirte con gozo, que sea un deleite, que sea un regocijo, Padre, llegar ante tu presencia, llegar al templo buscándote, Padre, con gratitud, con amor, con ganas, Señor, de bendecirte, Padre, en este momento, Padre. Yo intercedo por este grupo que estuvo aquí, Señor, y aquel grupo que me va a escuchar en su hogar más tarde, Padre. Envío la palabra también, Señor, que sean escudriñando, Señor, tu palabra cada día, y quebranta sus corazones, Señor, que te busquen en espíritu y en verdad, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Padre. Yo te adoro, yo te bendigo, Padre, y yo te exalto en esta mañana, y te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te pido, Dios, que sigas usando cada vida que está aquí, proclamando y testificando de las grandezas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Padre, de antemano, gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento.